Buenas noches muchachos, o buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo. Este es un pequeño tutorial para que ustedes puedan revisar lo que es referente al cálculo de las revoluciones, perdón, el cálculo de lo que es la velocidad de corte y cómo se relaciona con las revoluciones por minuto en una máquina herramienta, que no necesariamente puede ser un torno, sino puede ser una fresadora, o puede ser un taladro de banco, un taladro de mano, cualquier máquina herramienta que utilice una herramienta para hacer su trabajo, pues puede ser calculado con una sencilla fórmula que vamos a ver ahorita. Entonces, por favor, quiero que observen lo que está en pantalla en este momento. Es una fresa, como ustedes pueden ver, una fresa de botón, que se supone que está desbastando este material en esta parte de aquí, en esta parte que se pinta de azul. Entonces, posiblemente ustedes hayan visto la fórmula de las velocidades, de la velocidad de corte en lo que es el torno. Pero en este año que van a tomar, van a ver lo que es la velocidad de corte para la fresadora. Entonces, vamos a una hoja en blanco para ver cómo desarrollamos esto. Ya. Entonces les decía, la fórmula, primero expliquemos la fórmula de manera rápida. ¿Cómo es? Tenemos que velocidad de corte es igual a diámetro por pi por n sobre 1000. Ya. Ahora estas cosas, esta fórmula, cada variable que ustedes pueden ver aquí tiene un significado. Entonces desglosémosle de la siguiente manera. Velocidad de corte, como les menciono, como les digo, BC es velocidad de corte. Diámetro, como les decía, ustedes en torno tal vez vieron que el diámetro se refería al diámetro del eje. En este caso, para fresadora, es el diámetro de la herramienta, o sea, el diámetro de la fresa de botón o el diámetro del plato de fresa, por ejemplo. Diámetro de la herramienta. Lo siguiente que vemos es pi, que es una constante, que ustedes ya la conocen. N minúscula es las revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto a la que va, en este caso, a girar la herramienta de la fresa. No es el caso, por ejemplo, como si fuera torno. En el caso de torno, esta variable se refería a la velocidad con que va a girar el eje, pero en este caso en fresadora vamos a considerar a las revoluciones por minuto de la fresa. Y por último tenemos la constante 1000, que tiene como unidades los milímetros sobre metro. Esto, por favor, no tenganlo presente, no se olviden, porque es importante. Ya, a continuación, entonces, una vez que hemos explicado esto de manera rápida, así como vieron en torno, o tal vez no vieron, espero que hayan visto, si bien a nosotros esta fórmula nos ayuda a calcular lo que es la velocidad de corte, que está aquí, la velocidad de corte realmente no es un parámetro que podamos manipular de manera directa en la realidad. ¿A qué me refiero? En una fresadora, cuando ustedes están trabajando en un torno, no existe la manera de ajustar de manera directa la velocidad de corte de la herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar la velocidad de corte en función de lo que estamos trabajando? Pues tenemos que modificarla en función
de modificar este parámetro de aquí, que es la n, que es, como les decía, las revoluciones por minuto. Entonces, modificando el parámetro n, nosotros vamos a inmediatamente modificar el parámetro velocidad de corte. Entonces, si es que nosotros necesitáramos modificar el parámetro n, lo lógico es que busquemos que la fórmula nos dé o nos calcule cuántas revoluciones por minuto necesito según qué trabajo estoy haciendo. Entonces, el paso lógico que debemos hacer es despejar la fórmula para que nos quede en función de n. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya una vez despejada la fórmula, quedaría n a este lado y sería igual a 1000 por velocidad de corte dividido para diámetro de la fresa por la constante pi. ¿Ya? Entonces ahí podemos calcular el parámetro n o el parámetro revoluciones por minuto que nosotros vamos a ajustar en la máquina para que esté en función del trabajo que vamos a hacer. Ahora, nosotros vamos a buscar esto, entonces obviamente fíjense en que tenemos esta incógnita que tenemos que sacar de algún lado. Como obviamente nosotros de primera manera no tenemos esto, tenemos que dirigirnos hacia alguna fuente que nos dé una referencia de qué tipo de valores van a corresponderse en función de alguna característica del material o de la herramienta. Entonces eso lo podemos encontrar en tablas de libros que se dedican a hablar sobre estos temas, que les quiero presentar esta tabla que está acá. Disculpen eso. Ya, aquí, miren ustedes. Si asumimos que nosotros trabajamos con acero de bajo carbono, que es el acero que normalmente vamos a trabajar en el taller, entonces tenemos que ver velocidad de corte, acabado y velocidad de corte, desbaste. Miren, hay diferentes velocidades para según qué operación se está realizando. Entonces hay el acabado y hay el desbaste. Pero esto, como ustedes ven, es sistema inglés, entonces nos da en pie sobre minuto. No nos serviría porque tendríamos que transformar, pero por suerte esta tabla también tiene lo que es velocidad de corte para el acabado y para el desbaste en metros sobre minuto en el sistema métrico. Entonces hacemos el cruce de datos. Entonces acero de bajo carbono, venimos hasta acá, digamos que estamos desbastando y vemos que el valor que le corresponde a la velocidad de corte para el acero de bajo carbono es de 24 metros sobre minuto. Con ese dato nosotros volvemos a nuestro ejercicio y anotamos ese dato. Pongamos material que vamos a trabajar es igual a acero de bajo carbono. Ya. Por tanto, la velocidad de corte estimada para el acero de bajo carbono en desbaste era de 24 metros sobre minuto. ¿Ya? Entonces fíjense aquí. Es una velocidad porque estamos hablando de distancia en este caso y hablando de tiempo. Entonces, este parámetro es tal cual, es coherente con lo que es la velocidad. Velocidad en el sentido de la definición física, pero es la velocidad que está llevando el corte de la herramienta. Entonces vamos a ver. El siguiente parámetro que necesitaríamos establecer para nosotros poder calcular para poder resolver esta ecuación es
el diámetro de la fresa. El diámetro de la fresa viene en función de la geometría que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si digamos voy a hacer un esquema aquí rápido. Si digamos yo tuviera un bloque de acero en el que tengo que hacer una ranura, lo lógico sería que la dimensión de la ranura corresponda con el diámetro de la fresa. Por tanto, aquí entraría una fresa que cabería justo en la ranura que yo necesito trabajar. Entonces, en este caso hagamos un caso hipotético para que vean cómo se calcula. Asumamos que yo voy a necesitar una fresa de 10 milímetros, porque necesito hacer una ranura de 10 milímetros. Entonces, pongamos diámetro de la fresa, diámetro de la fresa igual a 10 milímetros. Una vez más, como les digo, es por cuestión de conveniencia. ¿Ya? Entonces vamos acá. Ya. Entonces, como ya tenemos las dos variables que necesitaba para resolver mi cálculo, y les ingresamos los datos a la fórmula. Entonces ponemos n igual, perdonen lo chueco de la línea, borrémosle bonito. Ya. Entonces tenemos 1000 milímetros sobre metro por la velocidad de corte, que es de 24 metros sobre minuto, dividido para 10 milímetros por pi. Entonces vamos resolviendo poco a poco. Si ustedes pueden ver, aquí de primero metro se simplifica con metro. No tendríamos nada más, minuto con milímetro no se puede. Entonces arriba tendríamos 24.000 milímetros sobre minuto. Y abajo tendríamos 10 por pi milímetros. ¿Ya? Ahora hacemos para las unidades necesitamos hacer extremos y medios, como en las fracciones que normalmente trabajan ustedes en matemáticas. Entonces los extremos se multiplican y los medios se multiplican, dejándonos con el cálculo numérico de 24 de dividir para 10 por pi nos da igual a 763.94. ¿Qué unidades? Tendríamos milímetros. Acuérdense, en extremos y medios, extremos se van arriba, medios se van abajo. Acá tenemos milímetros por minuto. Y como ustedes pueden observar, tenemos milímetros de arriba, milímetros de abajo. Por tanto, se simplifica. Volvemos. Entonces tenemos que n ha sido igual a 763.94 1 sobre minuto, porque no le podemos dejar en este lado de aquí sin ningún tipo de unidad. Entonces 1 sobre minuto, ustedes dirán que es de esa medida, que es de esa unidad de medida. 1 sobre minuto es otra interpretación de lo que son revoluciones sobre minuto. Por tanto, lo que tenemos aquí realmente, si le aproximamos, serían 764 revoluciones sobre minuto. O lo que es lo mismo 764 RPM.
Y esto es lo que se supone que nosotros debemos ajustar o programar en la máquina herramienta que estemos usando, en este caso, una fresadora universal, para que nosotros podamos desbastar una ranura de unos 10 milímetros o poder desbastar con una fresa de 10 milímetros. Vamos a tener que programarle para desbastar en 764 RPM o lo que mejor se le aproxime a esta velocidad de rotación para la herramienta. Y eso sería todo, muchachos. Como ven, es bastante simple, no es mayormente complicado el asunto. Y eso sería todo de momento.